Un anciano, Marcus Reed, es detenido y arrestado por un joven policía demasiado entusiasta. Lo que el oficial no se da cuenta es que Marcus no es un hombre cualquiera, es el gobernador del estado que camina de incógnito para experimentar la vida como un ciudadano común. Este arresto injusto provoca indignación, enciende protestas y obliga tanto al oficial como a la sociedad a enfrentar los prejuicios y la injusticia arraigados. ¿Cómo usará Marcus este momento para impulsar el cambio? ¿El oficial enfrentará las consecuencias de sus acciones y buscará la redención? Estén atentos a esta poderosa historia de transformación de la justicia y ajuste de cuenta social. No olviden dar me gusta, comentar y suscribirse para obtener más historias como esta y presionar la campana de notificaciones para que nunca se pierdan una actualización. ¿Qué harían en la posición de Marcus? Háganos saber en los comentarios. Los grandes ventanales de la oficina del gobernador daban a las bulliciosas calles de abajo, pero Marcus Reed sintió una distancia creciente entre él y el mundo fuera de la oficina. Una vez un lugar de inspiración, ahora se sentía como una jaula dorada que lo protegía de la realidad con la que buscaba involucrarse. Pilas de documentos de políticas, gráficos y cifras se encontraban cuidadosamente en su escritorio, cada uno exigiendo su atención, pero ninguno de ellos lo conectó con el latido del corazón de las personas a las que había jurado servir a los 65 años. Marcus había visto y vivido tiempos tumultuosos, no era un político de nacimiento, sino por propósito, criado en una comunidad negra muy unida que había luchado mucho y duro por la igualdad. Marcus había crecido creyendo en el poder del servicio. Su padre había sido predicador, su madre, una activista, ambos le enseñaron el valor de la dignidad, la resiliencia y el liderazgo. Estos fueron valores que llevó a su carrera como abogado y más tarde a la mansión del gobernador, pero ahora, casi una década después de su gobernación, se sentía desconectado a pesar del progreso que su administración había logrado en el papel. La distancia entre él y sus electores estaba creciendo, ya no entendía sus luchas diarias, sus miedos, sus frustraciones. Todos los días las noticias informaban sobre otro incidente de violencia policial, otra protesta por la injusticia, y Marcus no pudo evitar sentirse como si estuviera mirando desde la barrera. Alejado de la batalla real, Marcus se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la ventana, miró el horizonte con las manos entrelazadas detrás de la espalda. La ciudad con sus imponentes edificios y su ritmo rápido tenía una forma de hacer que sus habitantes se sintieran pequeños y inconsecuentes, pero en algún lugar había gente común y corriente que seguía con su vida diaria, vidas navegando desafíos que Marcus ya no entendía de primera mano, y no podía quitarse la sensación de que les estaba fallando su jefa de personal. Alicia Grant tocó suavemente la puerta y entró. Llevaba un archivo. Su expresión habitual sin tonterías se suavizó con un dejo de preocupación. Alicia había trabajado con Marcus durante casi 10 años y en ese momento había llegado a saber cuando algo lo pesaba. Gobernador, ella comenzó. Tengo el informe final sobre la nueva iniciativa de vivienda. Marcus se apartó de la ventana ofreciendo una sonrisa educada. Gracias. Alicia le entregó el archivo, pero se demoró sintiendo el peso de su estado de ánimo. Pareces distraído. Ella observó con atención. ¿Está todo bien? Marcus exhaló frotando la nuca. No sé, Alicia, me siento desconectado. Leo estos informes, asisto a estas reuniones, pero siento que realmente no veo lo que está pasando ahí fuera. No entiendo realmente por lo que está pasando la gente. Alicia, siempre pragmática, asintió pensativo. Has pasado años luchando por la gente. Es fácil perder el contacto cuando estás rodeado de burocracia, pero su liderazgo todavía significa todo para ellos. Marcus apreció sus palabras, pero no aliviaron el sentimiento persistente. En su estómago necesitaba hacer más que sentarse detrás de un escritorio y tomar decisiones basadas en informes. Necesitaba ver las cosas por sí mismo para reconectarse con las personas a las que servía. Esa tarde, Marcus tomó una decisión. Después de terminar sus reuniones del día, llamó a su equipo de seguridad más cercano y delineó un plan. Iría de incógnito por un día, sin séquito, sin equipo de seguridad, sin prensa. Caminaría por las calles, observaría cómo vivían los ciudadanos comunes y entendería su realidad sin la interferencia de su título. Su equipo dudaba, por supuesto, pero Marcus insistió en que había hecho algo similar hace años y había sido revelador. Ahora más que nunca necesitaba sentir el pulso de la gente. La mañana siguiente, Marcus se vistió simplemente con un abrigo oscuro, jeans y una gorra baja sobre su rostro. No se parecía en nada al gobernador. Hoy solo otro hombre, saliendo a caminar mientras salía del auto sin marcar en un pequeño pueblo tranquilo en el borde de la ciudad. Respiró profundamente. Este era el lugar donde necesitaba estar, lejos de la política y la burocracia. Aquí podía recordar por qué había entrado al servicio público en primer lugar. El vecindario no le era desconocido, pero había cambiado desde la última vez que había caminado por estas calles. Las tiendas estaban cerradas o tapiadas. Se puso en marcha por la calle. No tenía idea de cuán drásticamente este tranquilo paseo cambiaría su vida. Scott Williams estaba sentado en su patrulla tamborileando con los dedos en el volante, sus ojos escaneando el vecindario. Era una mañana lenta, como la mayoría de las mañanas en esta parte de la ciudad del lado. Este era una zona deteriorada, plagada de pobreza y crimen. Al menos según la opinión de Scott. No le importaba el silencio.
aunque las mañanas lentas significaban menos posibilidades de problemas. Pero incluso en un día tranquilo Scott nunca bajó la guardia a los 28 años. Scott era un oficial joven pero ambicioso, se enorgullecía de ser duro, sensato y confiable. Su padre David Williams también había sido oficial de policía y pasó 30 años en la fuerza antes de jubilarse. Scott había crecido escuchando las historias de su padre sobre el trabajo, cómo ser policía se trataba de respeto, control y mantenimiento del orden. Su padre creía que algunas personas simplemente no entendían cómo funcionaba el mundo, y era el trabajo de la policía recordarle. Scott había seguido los pasos de su padre, y en muchos sentidos todavía caminaba a su sombra. El enfoque de la vieja escuela de su padre para la policía lo había influenciado profundamente, dando forma a su visión del mundo. Era simple en la mente de Scott. Había buenos y malos. Los buenos vestían uniformes, seguían las reglas y hacían cumplir la ley. Los malos rompían esas reglas, causaban problemas y hacían la vida más difícil para todos los demás. Y si querías mantener las calles seguras tenías que ser duro. Miró a su compañero Jackson, que estaba medio dormido en el asiento del pasajero. Jackson había estado en la fuerza durante 10 años, pero su entusiasmo se había desvanecido. Para él esto era solo un trabajo, un cheque de pago. Scott no entendía esa mentalidad, se tomaba su papel como oficial de policía en serio, tal vez demasiado en serio. Algunos de sus colegas bromeaban, pero Scott veía su trabajo como un deber, una responsabilidad para mantener la ciudad segura. Mientras conducía por las estrechas calles del East Side, Scott notó la decadencia: edificios abandonados, grafiti, aceras rotas. Era muy diferente de los vecindarios donde había crecido, y aunque no tenía mucha simpatía por las personas que vivían aquí, se veía a sí mismo como su protector. No entendían lo que estaba haciendo por ellos, pero estaba manteniendo el orden incluso si no lo apreciaban. Scott vio a un anciano negro caminando lentamente por la acera, manos en sus bolsillos, vistiendo un abrigo oscuro y una gorra calada hasta la cara. El hombre no encajaba, algo en él hizo sonar las alarmas en la mente de Scott. No era inusual que sospechara, después de todo sus instintos lo habían mantenido alejado de problemas más de una vez. Scott entrecerró los ojos mirando al hombre de cerca. ¿Qué estaba haciendo aquí? No parecía que perteneciera a este vecindario. El entrenamiento de Scott entró en acción y sin pensarlo detuvo el auto junto a la acera. Jackson levantó la vista de su estado medio dormido. ¿Qué pasa? Scott no apartó los ojos del hombre. Tipo sospechoso. Voy a comprobarlo. Jackson se encogió de hombros, indiferente. Adelante, estaré aquí. Scott salió del auto con la mano descansando casualmente en su cinturón y comenzó a caminar hacia el hombre. Mientras se acercaba, sus sospechas crecieron. El hombre parecía demasiado tranquilo, demasiado fuera de lugar. Los instintos de Scott le dijeron que este era alguien que no pertenecía aquí, alguien que podría ser un problema. Oye, Scott, gritó su voz firme, déjame ver alguna identificación. El hombre se detuvo y se giró lentamente, su expresión tranquila pero cautelosa. Buenos días, oficial, dijo el hombre, su voz firme. ¿Pasa algo malo, Scott? No respondió la pregunta, su enfoque estaba en el control. Identificación, por favor, repitió el hombre. Vaciló, y la sospecha de Scott se profundizó. ¿Por qué no estaba cumpliendo? La mayoría de las personas en este vecindario mostrarían su identificación de inmediato, ansioso por evitar problemas, pero este hombre no parecía asustado. Solo estoy dando un paseo, dijo el hombre, su voz educada pero firme. ¿Hay alguna razón por la que necesita ver mi identificación? La frustración de Scott comenzó a aumentar. Esta no era la forma en que se suponía que debían ir las cosas. Estás en un vecindario conocido por la actividad criminal, y no estás cooperando, dijo Scott. Su tono se endureció. Necesito ver tu identificación. El hombre no se movió. Oficial, dijo lentamente, no creo que haya hecho nada malo, solo estoy aquí para dar un paseo. La paciencia de Scott se rompió en su mente. Este era exactamente el tipo de actitud que llevaba a la gente a problemas, pensando que podían cuestionar a la autoridad, pensando que no tenían que seguir las reglas. Scott lo había visto cientos de veces antes, y siempre conducía al mismo resultado. Sin esperar una explicación, Scott dio un paso adelante y agarró el brazo del hombre. Estás bajo un descanso, dijo Scott secamente, sacando sus esposas. Los ojos del hombre se abrieron, pero no se resistió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó su voz todavía tranquila, aunque había un destello de incredulidad. No he hecho nada malo. Scott lo ignoró colocando las esposas en sus muñecas. Estás bajo arresto por negarse a cumplir con las instrucciones de un oficial. El hombre lo miró, sus ojos clavados en los de Scott, con una mirada que no era calma, tranquilizadora. No tienes idea de a quién estás arrestando, dijo el hombre en voz baja, su voz casi un susurro. Scott no respondió, no le importaba quién era este hombre, tenía un trabajo que hacer y en su mente este era solo otro sospechoso que pensaba que estaba por encima de la ley. El camino de regreso al coche patrulla fue tenso. Scott mantuvo su agarre firme en el brazo del hombre, aunque el hombre no hizo ningún esfuerzo por resistirse. De hecho, su compostura parecía desconcertar a Scott. La mayoría de las personas que arrestó estaban enojadas, asustadas o desafiantes, pero este hombre no era ninguna de esas cosas. Caminaba con calma, incluso con las esposas puestas, como si supiera algo que Scott no sabía. Para entonces, un pequeño grupo de personas se había reunido en la acera viendo cómo se desarrollaba la escena. Algunos tenían sus teléfonos afuera grabando el arresto. Scott podía escuchar los murmullos de la multitud, pero no les hizo caso. Esto era solo otro arresto, otra parte rutinaria de su trabajo. Mientras empujaba al hombre hacia la parte trasera del coche patrulla,
Scott miró hacia la multitud, uno de los espectadores, una mujer joven estaba sacudiendo la cabeza, su teléfono los apuntaba, increíble, murmuró otro. Scott sintió un brote de irritación, pero rápidamente lo bajó, estaba haciendo su trabajo, eso era todo lo que importaba. Una vez que el hombre estuvo asegurado en el asiento trasero, Scott se deslizó en el asiento del conductor y miró a su compañero. Jackson parecía ligeramente interesado, pero no preocupado. ¿Cuál es la historia con este tipo? Scott se encogió de hombros, comportamiento sospechoso. No cumplió cuando le pedí identificación. Jackson levantó una ceja, revisa su identificación ahora, no es necesario. Scott dijo sacudiendo la cabeza. Eun probablemente tiene algo que ocultar. Jackson se encogió de hombros de nuevo y volvió a su papeleo, pero Scott no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal con toda esta situación. La calma del hombre, su tranquila declaración, no tienes idea de a quién estás arrestando, todo permaneció en el fondo de la mente de Scott como una picazón que no podía rascar. Mientras conducían hacia la estación, Scott miró el espejo retrovisor. El hombre estaba sentado tranquilamente, sus manos descansando en su regazo, su mirada firme, pero distante. No parecía alguien que acabara de ser arrestado, no parecía asustado o enojado, o algo. Scott había llegado a esperar de situaciones como esta. El viaje fue silencioso, salvo por el zumbido del motor. Scott se encontró deseando que el hombre dijera algo, hiciera algo, cualquier cosa que rompiera la inquietante calma que se había instalado en el auto, pero el hombre permaneció callado mirando por la ventana como si estuviera en un viaje casual, no sentado en la parte trasera de un auto de policía esposado. Cuando llegaron a la estación, Scott llevó al hombre adentro, donde fue procesado con la misma indiferencia dada a cualquier otro detenido. Scott no se molestó en mirar en la identificación del hombre, seguro de que acababa de arrestar a otro sospechoso tratando de ocultar algo, pero no podría haber estado más equivocado. No pasó mucho tiempo para que la escena en la calle tranquila se convirtiera en una sensación viral. Mientras Scott procesaba a Marcus en la estación, los videos del arresto comenzaron a inundar las redes sociales. Las imágenes capturadas por varios transeúntes fueron impactantes en su simplicidad: un hombre negro mayor siendo esposado y llevado lejos por un oficial de policía blanco, ninguna amenaza aparente o lucha, solo una imagen cruda de poder e injusticia. En plataformas como Twitter e Instagram el video se extendió como un reguero de pólvora, el hashtag comenzó a rodar: otro arresto, justicia, para hombre mayor, perfilación. Una vez más, el video resonó entre las personas que durante mucho tiempo habían sido críticas con las prácticas policiales, particularmente las que involucran perfiles raciales, pero lo que nadie sabía aún era qué hacía que este caso en particular fuera tan grave. El arresto fue tan explosivo que la verdadera identidad del hombre esposado fue revelada. Elena Díaz, una joven periodista del diario Darlington, revisó su muro de redes sociales esa tarde y notó el video casi de inmediato. El clip no era único, desafortunadamente, había visto muchas imágenes similares a lo largo de los años, pero algo en la forma en que el hombre se comportaba, la calma que exudaba incluso mientras lo arrestaban, le llamó la atención. Sus instintos le dijeron que había más en esta historia. Tomó su teléfono y marcó a su editor Jeff. Hay algo sucediendo en el centro. Un arresto que está ganando terreno en línea. Creo que vale la pena investigar. Me dirijo a la estación. Su editor gruñó del otro lado, escéptico. Otro incidente policial. Estos pasan todo el tiempo. Elena, ¿qué hace que este sea diferente? Todavía no lo sé, pero tengo la sensación de que este no es solo otro arresto de rutina. Elena ya estaba recogiendo sus cosas, preparándose para salir por la puerta. Podía sentir el zumbido de una historia construyéndose, del tipo que podría cambiar la narrativa de las noticias locales y exponer algo más grande en la estación. Marcus se sentó en silencio en una celda de detención, sus muñecas todavía le dolían por las esposas. Los oficiales que lo procesaron lo hicieron con el desinterés habitual que mostraban hacia la mayoría de los detenidos. No era inusual que hombres como Marcus, hombres negros, hombres mayores, hombres de ciertos vecindarios, terminaran en estas celdas. Para ellos, él era solo otro sospechoso sin nombre, otro papeleo para ser archivado y olvidado. Scott, mientras tanto, estaba de pie en su escritorio escribiendo su informe de arresto. No había pensado en verificar la identificación de Marcus, y en lo que a él respectaba no importaba. El hombre no había cooperado, y eso era todo lo que Scott necesitaba para justificar el arresto. Todavía estaba disfrutando de la autoridad, su mente daba vueltas con la seguridad de que había hecho lo correcto, pero a medida que pasaban los minutos algo comenzó a molestarlo. Las palabras del hombre de antes resonaron en su mente: no tienes idea de a quién estás arrestando. Scott trató de encogerse de hombros, pero el pensamiento se aferró a él haciéndolo sentir incómodo. Luego, justo cuando Scott estaba a punto de presentar su informe, otro oficial se le acercó. Oye Williams, dijo el oficial apoyándose en el escritorio de Scott, revisa la identificación de este tipo. Todavía. Scott frunció el ceño. No, porque el oficial le entregó a Scott un archivo. Es posible que quieras, acabamos de postularnos como príncipe, no vas a creer esto. El estómago de Scott se retorció con una repentina sensación de pavor, abrió el archivo,
Sus ojos escanearon la información rápidamente, la incredulidad se apoderó de él, el nombre en el archivo, Marcus Reed, saltó hacia él, trayendo consigo una comprensión que le heló la sangre. Acababa de arrestar al gobernador del estado. Scott sintió que la habitación a su alrededor giraba, sus manos, una vez firmes y confiadas, temblaron mientras sostenía el archivo. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo pudo haber cometido un error tan monumental? Pensó en la calma del hombre, la forma en que se había comportado, y todo tenía sentido ahora. No era solo un hombre común y corriente que caminaba por el vecindario, era el gobernador, un hombre que tenía más poder del que Scott jamás podría soñar. P. Scott se levantó rápidamente, abandonó el informe a medio terminar en su escritorio, y se dirigió a las celdas de detención. Tenía que arreglar esto de alguna manera, pero cuando se acercó a la celda donde Marcus estaba detenido, se dio cuenta de que arreglar esto no sería fácil. Marcus se sentó en el banco, con las manos apoyadas en las rodillas, todavía compuesto a pesar de todo lo que había sucedido cuando vio a Scott. Se acercó, levantó la vista y se encontró con los oficiales con esa misma mirada tranquila y penetrante. Bueno, Marcus dijo en voz baja, creo que deberíamos tener una conversación ahora. El oficial William Scott tenía la garganta apretada. Quería hablar para explicar, para disculparse, pero no le salieron las palabras. El peso de su error, su orgullo y sus prejuicios profundamente arraigados chocaron en su mente dejándolo sin palabras. Esto no fue solo un arresto que salió mal, esto estaba a punto de convertirse en un desastre. El jefe Jonathan Miller estaba teniendo un día relativamente tranquilo hasta que sonó su teléfono con una llamada urgente de uno de sus lugartenientes. En el momento en que escuchó la noticia, todo su comportamiento cambió. El gobernador Miller repitió incredulidad en su voz. Hemos arrestado al gobernador. La voz del otro lado estaba tensa. Sí, señor, el oficial Williams lo trajo aquí. Mañana no revisó su identificación hasta después de que se procesara el arresto. Miller sintió una ola de frustración y pánico invadirlo por todas las cosas que sucederían bajo su vigilancia. Esto estaba más allá de lo que podría haber imaginado. Arrestar a un gobernador, especialmente en circunstancias cuestionables, no era solo un problema, era una crisis en toda regla. Estaré allí. Enseguida Miller ladró colgando el teléfono mientras se dirigía a las celdas de detención. Su mente corría con las implicaciones. El arresto de un gobernador en funciones podría arruinar carreras, destruir reputaciones, y peor aún encender una protesta pública que dañaría a todo el departamento. No había forma de contener esto. Los medios se enterarían si no lo habían hecho ya, y una vez que eso sucediera no habría forma de controlar la narrativa. Cuando Miller llegó a la celda, Scott estaba afuera, pálido y conmocionado. El jefe apenas lo miró antes de centrar su atención en Marcus, que estaba sentado observando tranquilamente el caos que se desarrollaba con tranquila dignidad. El gobernador Reed Miller dijo con la voz tensa, con profesionalismo forzado, no puedo empezar a expresar lo mucho que siento. Lo que pasó aquí no lo hicimos. Marcus levantó una mano silenciando al jefe. Entiendo, jefe Miller, los errores ocurren, pero este error es más grande que yo. Miller tragó saliva, sabía exactamente lo que Marcus quería decir. No se trataba solo de un malentendido, se trataba del problema más amplio de la discriminación racial, sobre el sesgo sistémico, sobre todo lo que había estado hirviendo bajo la superficie durante años. Marcus se puso de pie lenta y deliberadamente. Me gustaría ser liberado ahora, jefe, dijo, su voz firme pero firme, y me gustaría hablar con su oficial antes de irme. Miller miró a Scott, que parecía querer desaparecer. El jefe asintió haciendo un gesto a los oficiales cercanos para que abrieran la celda. Cuando Marcus salió se volvió hacia Scott, su expresión ilegible. Has cometido un error, oficial Williams. Marcus, dijo, su tono calmado pero autoritario, un error que muchos otros como yo han experimentado, aunque no suelen tenerla oportunidad de hablar de ello. Pero quiero que entiendas algo, no se trata solo de ti, se trata de un sistema que permite a personas como tú tomar decisiones basadas en suposiciones en lugar de hechos. El corazón de Scott latía con fuerza en su pecho, y todas las excusas que había ensayado en su cabeza se desvanecieron. Se quedó allí en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Marcus presionando abajo sobre él. Recuerda esto, dijo Marcus en voz baja pero poderosa, este momento te seguirá. Lo que elijas hacer con él depende de ti. Y con eso Marcus se dio la vuelta y se alejó, dejando a Scott parado allí. Su mente giraba con una mezcla de culpa, confusión y miedo. Para cuando Marcus Reed salió de la estación de policía, la noticia ya se había extendido como un reguero de pólvora afuera. Una multitud había comenzado a reunirse, pequeña al principio, pero creciendo rápidamente con cada minuto que pasaba. El video de su arresto había llegado a los medios, y la revelación de que el hombre en el video era el propio gobernador solo agregó leña al fuego. La gente estaba indignada. Lisa Green, una conocida activista de derechos civiles, se paró al frente de la multitud con un megáfono en la mano. Había estado luchando por la reforma policial durante años, y este incidente fue el punto de inflexión que había estado esperando. Esto es más que solo el gobernador Reed, Lisa gritó en el megáfono, su voz cortando el
Ruido de la multitud. Esto es sobre cada persona que ha sido racialmente perfilada, cada persona que ha sido arrestada sin causa, cada persona que ha sido tratada como menos que humana por un sistema que se supone que nos protege. La multitud respondió con vítores y cantos, su ira, signos palpables, se levantaron, puños se apretaron y la energía en el aire era eléctrica. Lo que había comenzado como una pequeña protesta se estaba convirtiendo rápidamente en un movimiento en toda regla. Los reporteros de los medios de comunicación locales ya habían llegado sus cámaras apuntando a la creciente protesta, y la liberación del gobernador de la estación Elena Díaz estaba entre ellos, su cuaderno en la mano garabateando detalles mientras veía desarrollarse la escena. Ella sabía que esta historia estaba a punto de explotar no solo localmente sino a nivel nacional. La imagen de un gobernador negro anciano, siendo arrestado simplemente por caminar por un vecindario, era demasiado poderosa. Ignorar. Cuando Marcus salió a la calle, la multitud estalló en aplausos y vítores, pero Marcus, siempre sereno, no levantó las manos en señal de victoria. En lugar de eso miró a la gente, su gente, con una expresión sombría. Este no era un momento de celebración, este era un momento de ajuste de cuentas. Dentro de la estación, Scott Williams estaba sentado en su escritorio mirando fijamente el papeleo frente a él. Podía escuchar el ruido de la protesta afuera, los cánticos, los gritos, la ira creciente, pero se sentía distante, como si estuviera sucediendo en otro mundo. Su mente estaba en otra parte, perdida en el laberinto de sus propios pensamientos. ¿Cómo había terminado aquí? Scott siempre había creído en la rectitud de sus acciones, le habían enseñado a ver el mundo en blanco y negro, bueno y malo, y hasta ahora esa visión del mundo le había servido bien. Había seguido las reglas, hecho su trabajo, y creía que estaba haciendo una diferencia manteniendo las calles seguras, pero ahora esa certeza se estaba desmoronando. Las palabras que Marcus le había dicho resonaron en su mente, carcomiéndolo, obligándolo a enfrentar una verdad que había pasado años ignorando. Has cometido un error, oficial Williams. Las palabras tenían más peso del que Scott había anticipado. No se trataba solo de este arresto, se trataba de todo, cada suposición que había hecho, cada sesgo por el que había actuado, cada vez que había juzgado a alguien por el color de su piel o su apariencia. Pensó en su padre, en las lecciones que le habían enseñado mientras crecía. Sé duro. Su padre siempre había dicho, no dejes que vean debilidad, tú estás a cargo ahí afuera. Pero ¿y si estar a cargo no significaba tener razón? ¿Y si su padre se había equivocado? El pensamiento aterrorizó a Scott, sacudió los cimientos de su identidad. Siempre se había enorgullecido de ser un oficial fuerte, un protector, pero ahora, por primera vez, estaba comenzando a preguntarse si había estado protegiendo lo equivocado. Afuera, las protestas se estaban haciendo más fuertes y Scott sabía que las consecuencias de sus acciones estaban lejos de terminar. El mundo fuera de la estación estaba cambiando y Scott podía sentirlo cambiar bajo sus pies. La tensión en el aire era palpable cuando Marcus Reed salió de la estación de policía. La multitud, que había crecido significativamente desde que su arresto se hizo público, se quedó en silencio por un breve momento. Cientos de ojos se volvieron hacia él, esperando ver cómo respondería a la injusticia que acababa de experimentar. Cámaras hizo clic y los periodistas se esforzaron por acercarse mientras los manifestantes sostenían carteles. Su ira hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Lisa Green, de pie al frente de la multitud, asintió respetuosamente hacia Marcus. Había liderado protestas durante años, pero sabía que este momento era diferente. Este momento no se trataba solo del arresto de un hombre, se trataba de décadas de abuso sistemático, perfil racial y prejuicios profundamente arraigados. La gente no solo estaba enojada por Marcus, estaban enojadas por todos los nombres y rostros olvidados que habían venido antes que él. Sin embargo, Marcus no se dejó llevar por el fervor de la multitud. Su expresión era tranquila, pero había un peso en su presencia que exigía atención. No estaba interesado en la venganza personal o la venganza. Esta era una oportunidad de hablar no solo por sí mismo, sino por todos los que habían sido víctimas del sistema. Se acercó al escenario improvisado que se había instalado afuera del ayuntamiento. Sus pasos deliberados, su rostro no traicionaba ninguna emoción. Su equipo de seguridad, que había sido reinstalado en el momento en que se dio cuenta del error, se movió con cautela a su lado tratando de anticipar lo que podría suceder a continuación. La multitud rugió de anticipación. Los sonidos de frustración, ira y esperanza se fundieron en una voz poderosa. Marcus se paró frente al micrófono mirando a la masa de gente frente a él. Vio su ira y su dolor, pero también vio su deseo de cambio. Esto era más que una protesta, era un movimiento. Marcus levantó la mano y lentamente el ruido de la multitud comenzó a morir. Cuando finalmente cayó el silencio, comenzó a hablar su voz firme, pero llena de emoción. Esta mañana, me arrestaron. Marcus comenzó, su tono claro pero desprovisto de
Amargura no porque hubiera cometido ningún delito, no porque representara una amenaza para la seguridad de nadie, me arrestaron por mi apariencia porque no encajaba en las suposiciones alguien había dicho sobre mí. La multitud escuchó atentamente aferrándose a cada palabra. Marcus continuó, pero no estoy aquí para hablar solo de mi arresto, estoy aquí porque lo que me pasó es algo que le pasa a la gente todos los días, gente que no tiene el privilegio de caminar libre por su estatus o título, gente que es juzgada antes de que se les hable, que son arrestadas antes de que se les pregunte su nombre. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Quiero que entiendan algo, dijo Marcus, su voz cada vez más fuerte. Esto no se trata del error de un oficial, esto no se trata de un solo arresto, esto se trata de un sistema que ha permitido que este tipo de errores se vuelvan rutinarios, un sistema que hace suposiciones sobre las personas en función del color de su piel, la forma en que se visten o el vecindario en el que viven. Marcus hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Estoy ante ustedes hoy no como un gobernador que busca venganza o reivindicación personal, sino como un hombre que cree en la justicia. Él dijo verdadera justicia. Lo había buscado en busca de orientación, pero ahora Scott ya no estaba seguro de si su padre tenía razón. La fuerza no era lo que se necesitaba aquí, lo que se necesitaba era algo más difícil de conseguir, la humildad de admitir que se había equivocado, la humildad de buscar el perdón. Scott se levantó de su escritorio, su corazón latía con fuerza, ya no podía ignorar esto, no podía esconderse detrás de su placa o su autoridad, tenía que enfrentar lo que había hecho. Los días posteriores al discurso de Marcus Reed fueron tensos, las protestas siguió creciendo con gente de todo el estado convergiendo en Darlington para exigir justicia y reformas. Los medios de comunicación cubrieron la historia las 24 horas del día, y parecía que todos tenían algo que decir sobre el arresto que lo había provocado todo. Scott, mientras tanto, había estado evitando el ojo público, había solicitado tiempo libre del departamento, inseguro de cómo enfrentar el creciente escrutinio. Sus colegas, una vez que lo apoyaron, se habían distanciado, inseguro de cómo reaccionar a la tormenta de fuego que había estallado a su alrededor, pero Scott sabía que no podía permanecer en las sombras para siempre. Había cometido un error acá, y necesitaba asumir la responsabilidad. Por ello se programó una conferencia de prensa para más adelante en la semana y Scott tuvo la oportunidad de hablar. Había pasado horas agonizando sobre qué decir, ensayando su disculpa una y otra vez en su cabeza, pero ahora de pie frente al podio con las brillantes luces de las cámaras enfocadas en él, todas sus palabras cuidadosamente preparadas parecieron escaparse. Scott respiró profundamente, su mano temblaba mientras agarraba los lados del podio. Estoy aquí hoy porque cometí un error. Scott comenzó su voz temblorosa pero firme, un error que ha causado mucho dolor no solo al gobernador Reed, sino a la gente de esta comunidad. La sala estaba en silencio, las cámaras trabajaban suavemente mientras capturaban cada palabra. Cuando arresté al gobernador Reed, no sabía quién era. Scott continuó, pero ese no es el punto es que no me tomé el tiempo para preguntar, hice una suposición sobre él basada en nada más que el color de su piel en el vecindario por el que caminaba. Scott hizo una pausa con la garganta apretada. He pasado mucho tiempo pensando en lo que hice y me he dado cuenta de que no fue solo un error, fue parte de un problema más grande, un problema del que he sido parte durante años sin siquiera darme cuenta. He sido parte de un sistema que trata a las personas de manera diferente según su apariencia, sus antecedentes o de dónde vienen, y por eso lo siento. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Las disculpas de los oficiales de policía fueron raras, y esta se sintió particularmente cruda. Sin pulir, Scott tragó saliva obligándose a continuar. No estoy pidiendo perdón, sé que mis palabras no pueden deshacer el daño que he causado, pero quiero que lo haga. Sé que estoy comprometido a cambiar. Estoy comprometido a escuchar, aprender y hacerlo mejor. Dio un paso atrás del podio con el corazón latiendo en su pecho. La sala permaneció en silencio durante unos segundos y luego los periodistas comenzaron a gritar preguntas, pero Scott no podía escucharlos por el sonido de sus propios pensamientos. Había dicho lo que necesitaba decir y ahora todo lo que podía hacer era esperar. En los días posteriores a la disculpa de Scott, el impulso para el cambio continuó creciendo. Marcus Reed, ahora firmemente posicionado como líder del creciente movimiento por la reforma, trabajó en estrecha colaboración con legisladores, líderes de derechos civiles y organizadores comunitarios para redactar una nueva legislación destinada a abordar los problemas sistémicos que habían llevado a su arresto. Las reformas fueron radicales y abarcaron todo, desde la capacitación y la rendición de cuentas de la policía hasta la comunidad. Programas de supervisión y sensibilidad racial. El objetivo no era solo prevenir otro incidente como el arresto de Marcus, sino crear un sistema que fuera más justo y más receptivo a las necesidades de todos los ciudadanos. La alcaldesa Emily Caldwell, que inicialmente se había mostrado reacia a involucrarse, dio su apoyo a las reformas, reconociendo que la demanda pública de cambio era demasiado fuerte para ignorar estas reformas. No se tratan solo de arreglar un problema, Marcus dijo durante una conferencia de prensa, que se trata de arreglar un sistema que ha estado roto durante demasiado tiempo. Las nuevas políticas se aprobaron con un apoyo abrumador del público, y aunque hubo resistencia de algunos dentro de la fuerza policial, la mayoría de los oficiales reconocieron la necesidad del cambio. Scott vio cómo las reformas tomaban forma desde la
Distancia ya no era parte del departamento de policía, había renunciado poco después de su disculpa, sabiendo que no podía continuar en el trabajo que una vez lo había encontrado definitivamente, pero no había terminado de trabajar, había comenzado a trabajar como voluntario con grupos comunitarios locales, usando sus experiencias para ayudar a cerrar la brecha entre la policía y las comunidades a las que servían. No fue suficiente para borrar el pasado, pero fue un comienzo. Habían pasado meses desde el arresto injusto de Marcus Reed había encendido un movimiento por el cambio. La oleada inicial de protestas se había transformado en esfuerzos organizados por la reforma, y la ciudad de Darlington se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando la gente se unía para exigir responsabilidad y justicia. Las nuevas leyes ahora estaban en vigor, trayendo esperanza de que las generaciones futuras no enfrentarían las mismas injusticias. Marcus Reed, aunque exhausto por el torbellino de eventos, sintió un inmenso sentido de propósito. Su arresto, aunque humillante, se había convertido en un catalizador para algo mucho más grande que él mismo. La oficina del gobernador se había inundado de cartas de apoyo y mensajes de gratitud provenientes de todo el país, pero más que los elogios públicos, Marcus encontró consuelo en el conocimiento de que había ayudado a iniciar una transformación real y duradera. Se sentó en su oficina una noche, el zumbido silencioso de la ciudad apenas audible a través de las ventanas cerradas. Alicia Grant, su siempre confiable jefa de gabinete, entró con un archivo en la mano. Gobernador, ella comenzó. Los últimos números de las encuestas están en su índice de aprobación. Se ha disparado desde que se aprobaron las reformas. Marcus se rió levemente. Eso es bueno escucharlo. Pero estoy más interesado en cómo se están implementando estas reformas. Las encuestas van y vienen, pero el trabajo real es solo el comienzo. Alicia asintió colocando el archivo en su escritorio. Tienes razón. Por supuesto, las juntas de supervisión comunitaria se están formando y el nuevo entrenamiento de sensibilidad racial para la fuerza policial comienza el próximo mes. La gente está prestando atención. Gobernador, esto ya no es solo hablar más. Marcus se reclinó en su silla, sus pensamientos vagaban. No pudo evitar pensar en esa fatídica mañana, caminando por las calles en el anonimato, solo para ser arrojado al centro de atención de la peor manera posible. Pero el viaje desde entonces había sido transformador, no solo para la ciudad, sino para él personalmente. Alicia, Marcus, dijo su voz pensativa, quiero asegurarme de que estas reformas duren no solo mientras esté en el cargo, sino mucho después de que me haya ido. Hemos comenzado algo importante aquí, y no podemos dejar que se desvanezca. Alicia sonrió. No lo haremos. Has provocado algo que no se extinguirá fácilmente. Marcus asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Esto no se trataba solo de un hombre o una oficina, se trataba de crear un sistema que funcionara para todos, y aunque el trabajo por delante era abrumador, Marcus sabía que valía la pena cada esfuerzo. Scott Williams había pasado los últimos meses tratando de reconstruir su vida después de su disculpa pública. Había renunciado al departamento de policía sabiendo que su papel como oficial ya no era sostenible. La culpa que lo había agobiado desde el día del arresto de Marcus se había convertido en un motivador, no para redimirse ante los ojos del público, sino para convertirse en la persona que sabía que debería haber sido todo el tiempo. Se había unido a un programa de extensión comunitaria que se enfocaba en cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y las personas a las que servían. Fue un comienzo humilde y Scott no se hacía ilusiones sobre el camino por delante. Sabía que la confianza no era algo que pudiera reconstruir de la noche a la mañana. Si alguna vez, pero eso no le impidió intentarlo. Un día Scott estaba dirigiendo un taller en el centro comunitario local, trabajando con un grupo de adolescentes que habían crecido con una profunda desconfianza hacia la policía. Muchos de ellos habían sido perfilados, acosados o incluso arrestados por infracciones menores. Tenían todas las razones para desconfiar de él. Un ex policía de pie frente a la habitación. Mientras Scott hablaba sobre sus experiencias, sobre cómo sus propios prejuicios lo habían llevado por el camino equivocado, vio el escepticismo en sus ojos, pero también vio algo más: curiosidad. Estos adolescentes habían escuchado historias como la suya antes, pero rara vez de alguien que admitía sus errores tan abiertamente. Solía pensar que ser duro era la parte más importante de mi trabajo. Scott le dijo al grupo con voz firme pero honesta, pensé que estaba haciendo lo correcto al tener siempre el control, al no mostrar debilidad, pero lo que he aprendido es que la verdadera fuerza proviene de admitir cuando te equivocas y trabajar para solucionarlo. Uno de los adolescentes, un chico alto llamado Marcus Jr., que había sido nombrado en honor al gobernador, cruzó los brazos y levantó una ceja. Así que ahora lo lamentas, se supone que eso arregla todo. Scott conoció la mirada del chico sin pestañear. No, no arregla todo. No puedo cambiar el pasado y sé que he lastimado a personas, pero puedo cambiar cómo vivo de ahora en adelante. Puedo trabajar para ser mejor, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Marcus Jr. sostuvo su mirada por un momento antes de asentir levemente, como si aceptara que el viaje de Scott no se trataba de soluciones rápidas, sino de un largo camino hacia la redención. Después de que terminara el taller, Scott se quedó en el centro limpiando y pensando en el impacto que esperaba tener. No estaba buscando el perdón, no en él
Sentido tradicional, pero lo que quería era construir un futuro donde personas como él, oficiales como él, no cometieran los mismos errores. Cuando salió del centro comunitario Scott, se topó con Lisa Green, la activista que había liderado las protestas después del arresto de Marcus. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo, insegura de qué hacer con su presencia allí. Williams, Lisa, dijo su voz neutral, no esperaba verte aquí. Scott asintió con las manos en los bolsillos, he estado viniendo aquí por un tiempo tratando de ayudar en lo que pueda. Lisa lo estudió por un momento, claramente evaluando si su presencia era genuina o performativa. ¿De verdad crees que puedes cambiar? Scott la miró a los ojos, su expresión seria. No sé si alguna vez cambiaré por completo lo que hice, pero puedo seguir intentando ser mejor. Eso es todo lo que tengo. La expresión de Lisa se suavizó un poco, aunque la dureza en su voz permaneció. Ya veremos. No fue aceptación, pero tampoco fue rechazo, y para Scott eso fue suficiente para seguir adelante. Meses después, Marcus estaba en los escalones del Capitolio del Estado preparándose para dar un discurso que marcaría la culminación de las reformas que había trabajado tan duro para promulgar. El sol se estaba poniendo detrás de él, proyectando largas sombras sobre la multitud que se había reunido para escucharlo hablar. Había estado reflexionando sobre el viaje que lo había traído aquí, desde el arresto humillante que lo había puesto en el centro de atención hasta los cambios radicales que habían seguido. No había sido un camino fácil, pero Marcus nunca había esperado que fuera real. El cambio nunca fue fácil, fue difícil, fue desordenado y a menudo vino con resistencia, pero hoy era un día de celebración. Las reformas habían pasado con un apoyo abrumador, y por primera vez en su larga carrera Marcus se sintió que la gente en el poder finalmente estaba escuchando. La legislación incluía capacitación obligatoria para las fuerzas del orden sobre prejuicios raciales, el establecimiento de juntas de revisión comunitaria y una mayor transparencia trans en las prácticas policiales. Las reformas no solo abordaron los síntomas del problema, abordaron sus raíces. Mientras estaba de pie frente a la multitud, Marcus respiró profundamente y comenzó a hablar. Estamos aquí hoy no solo como testigos del cambio, sino como participantes en él. Marcus dijo que su voz se escuchaba en la plaza. Las reformas que hemos aprobado son un paso hacia una sociedad más justa y equitativa, pero no son el final del camino. Este es el comienzo de un viaje que nos llevará a todos trabajando juntos para completar. La multitud escuchó atentamente, el peso de sus palabras hundiéndose. Marcus siempre había sido un hombre de acción, pero hoy estaba llamando a otros a tomar el manto del liderazgo. Esto no se trataba de él, se trataba de la gente. La lucha por la justicia no termina con la legislación, Marcus continuó, no termina con protestas o discursos. La lucha por la justicia es algo que debemos llevar con nosotros todos los días, en las decisiones que tomamos, en la forma en que nos tratamos unos a otros y en los sistemas que elegimos apoyar o desmantelar. Hubo una ola de aplausos, pero Marcus no había terminado. Debemos recordar que la justicia no es solo un concepto, es una práctica, dijo, es algo por lo que debemos luchar en cada rincón de nuestra sociedad, desde nuestras escuelas hasta nuestros lugares de trabajo y nuestros hogares, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esta lucha continúe mucho después de que nos hayamos ido. Cuando Marcus terminó su discurso, la multitud estalló en aplausos. Sus voces llevaban la esperanza y la determinación que se habían encendido a raíz de las reformas. Pero para Marcus, la verdadera victoria no estaba en los aplausos, estaba en saber que el movimiento que había ayudado a iniciar continuaría creciendo. Mucho después de que su tiempo en el cargo hubiera terminado. Más tarde esa noche, Marcus se sentó en su oficina mirando hacia la ciudad mientras las luces de Darlington parpadeaban en la distancia. El ruido del día se había desvanecido, reemplazado por una quietud tranquila que le permitió reflexionar sobre los meses que habían pasado desde su arresto. Había pasado por tanta humillación, ira y la intensa presión del escrutinio público, pero al final emergió más fuerte, más resuelto en su misión de lograr un cambio. Su arresto había sido una injusticia personal, pero se había convertido en la chispa de un movimiento más grande, un movimiento que todavía estaba ganando impulso. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Entra. Marcus llamó y Alicia entró en la habitación con una sonrisa en su rostro. Estuviste increíble, hoy, dijo tomando asiento frente a él. Marcus se rió suavemente. Solo dije lo que tenía que decirse. La gente de ahí afuera son los que mantendrán esto en marcha. Alicia asintió. Tienes razón, pero les has dado el empujón que necesitaban. No subestimes el poder de eso. Marcus se reclinó en su silla. El peso del día finalmente se levanta. No se trata de mí, Alicia, nunca lo fue. Se trata de todos nosotros y del futuro que queremos construir. Alicia sonrió, y lo estamos construyendo un paso a la vez. Mientras Marcus miraba la ciudad una vez más, sintió una profunda sensación de paz. Todavía había trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzado.